Hola, bienvenidos al canal Edu Art Print, donde hablamos de arte y diseño. Ya llegando a esta fecha del año y terminando el ciclo lectivo prácticamente, suelo hablarte de algunos libros en los que me he basado para la enseñanza o que han sido mis referentes durante los primeros años y han sido fundamentales para mi trabajo. En este caso te quiero hablar del tema de la maquetación, en diseño gráfico. Este libro, Fundamentos del Diseño Creativo, es algo que te quiero mostrar fundamentalmente y después vamos a hablar de los dos títulos de Timothy Samara, Diseño con retícula y sin retícula y los elementos el diseño. Es un manual de estilo bien completo, pero bueno, para que lo veas bien en detalle voy a dar vuelta a la cámara. Fundamentos del diseño se llama este libro, que es de dos autores, Gavin Ambrose y Paul Harris. ¿Sí? Lo que me interesa es que va, por ejemplo, desde lo básico, explicado sencillamente, pero en general los ejemplos están dados por trabajos de diseño que no son necesariamente algo tan clásico, sino que son más bien cosas muy creativas, más jugadas, interesantes. Comienza con la diagramación tradicional, se mete a desmenuzar el tema de los tipos, de las tipografías, y siempre con su aplicación, los sistemas de impresión en relación con la tipografía, habla del tema de la resolución, de los DPI, ¿sí? Los puntos por pulgada, y siempre toma ejemplos. El tamaño de la página, ¿sí? Esos formatos estandarizados en A4, A5, etc. Y después ya empieza con la maquetación o diagramación, como decimos en Argentina, ¿sí? Propiamente dicha. También la aplicación de la sección áurea, que alguna vez algún docente te ha hablado de eso, que se viene de los griegos y después pasó por los renacentistas en las artes plásticas y la arquitectura, y bueno, cayó también aquí al mundo del diseño gráfico para su aplicación, sobre todo en la diagramación de páginas. Mirá los ejemplos con la retícula, el uso de la tipografía, ejemplos concretos, verdaderos de periódicos y la tipografía para los periódicos. Después el interletraje, las ligaduras, los interlineados, la justificación, mira la superposición. ¿Ves lo que te digo de los ejemplos que va manejando? Me parece un libro muy completo, cuyos conceptos están muy pensados, bien elaborados para ser sintéticos, claros, y los ejemplos a la vez también muy bien escogidos para que te muestren visualmente todas las posibilidades de diseño que tienen esos conceptos muy sencillos. Por eso te digo, son ejemplos que tienen que ver con la historia del diseño y algunos también actuales. Cuando te hablo actuales, te hablo del siglo XX, ¿no? Mira, la tipografía como imagen, cosa que a veces mucho en las academias no se ve porque parece que no tienen tiempo. Después viene así un capítulo bastante extenso sobre minuciosidades del uso de la tipografía, todos los signos, las misceláneas, así como lo relacionaron con la impresión en un capítulo que te mostré recién, lo relacionan luego con el color y finalmente vas a tener el tema de la ilustración aplicada al diseño
editorial para hacer de esto realmente un tratado de los elementos del diseño editorial muy completo. Este otro libro, Los elementos del diseño, manual de estilo para diseñadores gráficos, es de Timothy Samara, como te había dicho. Ya es algo no tan elemental como el que te mostré anteriormente. De todas maneras, se maneja todavía con los conceptos del diseño moderno, dividiendo este libro en 5 capítulos, donde primero trata de las formas y el espacio, luego las fundamentaciones cromáticas, es decir, el uso del color en el diseño editorial sobre todo, luego el tema de la elección de la tipografía y le sigue todo lo que tiene que ver con las imágenes para terminar con la organización del conjunto, ¿sí? El diseño en general. De por sí la diagramación es más dinámica, ¿sí? Donde va a haber una mezcla entre imagen y texto, es decir, la información conceptual ya no es tanta como en el ejemplo anterior, pero sí es más amplio en cuanto a la variedad de ejemplos y vas a encontrar que hay una mayor apertura en cuanto a no cerrarse solo en diarios o revistas, sino que también va vinculando los productos editoriales con otras especialidades u otras áreas del diseño gráfico. Pero como ves, hay un minucioso tratado técnico y muchos ejemplos, pero los elementos del diseño tiene otra cosa más interesante. Cuando vos llegás a esta parte que dice elegir bien a la hora de diseñar, todos esos postulados que te fue mostrando a manera de reglas, acá te explica y te muestra ejemplos de cómo romper esas mismas reglas que primero te mostró. Y vas a ver que los ejemplos son perfectamente válidos. Primero porque están mostrados empíricamente con ejemplos que no dejan de ser buen diseño, sino también porque está fundamentado técnicamente. Entonces, todos esos principios que acá lo ves con gris, que eran como una verdad en las primeras páginas, aquí te dice, bueno, ¿cómo rompemos con eso? Y te lo muestra con ejemplos concretos de la realidad, es decir, con piezas de diseños. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una pregunta que te dejo para que lo pienses. Del mismo autor, Diseñar con y sin retículas, que fue del mismo año, de 2008, cuando lo editó, pero acá ya va un poco más allá. Y si bien comienza con el diseño moderno como base, donde te va mostrando todos los elementos de la retícula, ya sea la retícula modular, como por ejemplo para los periódicos. Después empieza a hablar de la retícula en formatos horizontales u otros tamaños especiales, donde ya va abriendo el espectro hacia otro tipo de productos. Y en la parte de ejemplos me parece muy interesante porque hay toda una primera sección que es el diseño con retículas, que le llama él, donde acá vas a ver siempre la grilla constructiva y como referente las páginas donde podés
vincular a este tema con otros ejemplos. Pero, más allá de mostrarte toda la variante que tiene este diseño tradicional, más allá de que con él se puedan hacer piezas de diseño muy creativas y originales. En la segunda parte, y ahí es donde viene lo interesante después de pasar por todo esto, viene diseñar sin retículas, que en realidad no es sin retículas, porque como te dije, siempre vas a ver la grilla constructiva, Lisa, pero hay una parte histórica, ¿sí? Primero, que te va haciendo entender cómo se va produciendo todo este desarme de esas estructuras rígidas y clásicas. Y lo bueno es que te lo ejemplifica con piezas históricas, algunas conocidas, otras no tanto. Por supuesto, aparecen autores que son emblemáticos en este sentido. Pero después de esta parte histórica, cuando empieza con los ejemplos, aquí está. Siempre te muestra esas estructuras donde te permite ver con ejemplos concretos lo que significa utilizar otras retículas que no son tradicionales. Y así todo se pueden lograr resultados que tienen claridad y belleza, pero sobre todo van a ser de tus diseños piezas con un valor diferencial por el hecho de manejarte con estructuras no tradicionales. Bueno, eso más o menos está marcando en forma empírica lo que ha sucedido en la historia reciente del diseño gráfico y específicamente lo que tiene que ver con el diseño editorial. En otro video vamos a hablar de lo que es imagen corporativa, lo que llaman branding. Ya tengo la segunda edición del Logo Design. Este libro es completísimo, muy bueno. Y otro día hablaremos de eso. Pero claro, ¿qué pasó entre aquellos fundamentos del diseño moderno, ¿sí? En los cuales nos basamos para la enseñanza básica de lo que es la diagramación, el armado de publicaciones, sean diarios, revistas, folletos, catálogos, etcétera? Y esta nueva manera de diseñar y diagramar, como lo planteaba Timothy Samara en el diseño sin retícula que le llama él, que en realidad es con unas retículas un poco diferentes de lo tradicional. El posmodernismo. Este libro de Eric Boynor, que se llama No más normas, editado por Gili en el 2003, es decir, 5 años antes de los que te mostré. En realidad, al principio te hablan de la historia del diseño, que es nuestra historia. Años 80, 90 y 2000. Pero claro, para entender y poder captar bien esto, más allá de que como consumidores y usuarios lo tenemos bastante claro, necesitamos primero empaparnos de todo esto que te mostré previamente, porque si no algunas cosas quedan como inentendibles. Así que en otro momento también vamos a hablar de No más normas y de este editor Rick Boynor. De todas maneras, aquí estamos hablando de la parte operativa, de la parte empírica, de la parte técnico-práctica, ¿sí? No olvidemos que previo a esto está la parte creativa, la parte de las ideas, de la investigación,
el proceso mental que necesariamente tiene que hacer el diseñador. A veces, no sé, parece que no hay tiempo como para ahondar en este tipo de cosas. Yo veo que hay muchos que se quedan solamente con el diseño moderno, pero eso era de los años 70. Está bien, sentó algunas bases, pero la historia no se resume en eso. Yo tengo alumnos hoy que nacieron con el posmodernismo. Nosotros nos desarrollamos profesionalmente dentro de ese contexto. Por lo tanto, ¿por qué negarnos a esa enseñanza? Bueno, algunos dicen, no, porque si no se van a hacer un barullo en la cabeza. Bueno, no, tiene que tener las bases claras. Es responsabilidad nuestra. Si se van a hacer un barullo es porque no tienen claro lo básico. Bueno, seamos claros, concisos, resumamos lo fundamental del diseño moderno para después pasar al diseño actual. Si no, vamos a estar formando diseñadores con mentalidad de viejos. Y ahí se presenta una contradicción, porque como usuarios y consumidores no tienen mentalidad de viejos. Ahora, a la hora de sentarse a diseñar, diseñan como supongo que habrán sido los alumnos de la Bauhaus. Y por ahí más antes todavía. Entonces ahí hay un planteo para ponerse a pensar por parte incluso de los docentes, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Yo creo que por ahí habría que rescatar elementos de la visualidad de los cuales nos puede proveer, por ejemplo, la disciplina de las artes plásticas o de otras formas de visualidad, como puede ser el diseño de imagen y sonido. Con nuestra capacidad de diseñadores gráficos podemos absorber mucho de esas disciplinas y no estar pensando en que esa lógica relacional de los algoritmos, así que relacionan de manera automática las cosas, va a representarnos, ¿sí? Porque nuestra naturaleza responde a las relaciones conceptuales, que eso la computadora no te lo da. Entonces creo que el camino para empezar quizás a debatir o a conversar un poco o a hacernos preguntas es eso. La lógica de la técnica o esa imperfección maravillosamente humana de los conceptos.